1 de la tarde con 32 minutos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. Como le adelantamos a el comienzo de este espacio informativo, la Secretaría de Cultura anunció el hallazgo de algunos restos del palacio del emperador mexica Axayácatl, así como de una casa construida por órdenes de Hernán Cortés, bajo el edificio del Nacional Monte de Piedad, ahí al lado de la catedral. En estos sitios ocurrieron algunos de los episodios fundamentales para la conquista de México Tenochtitlán. Para hablar sobre esto, agradezco muchísimo a la historiadora del arte, Beca Duncan, su presencia en este espacio. Beca, querida, bienvenida y muchas gracias. Hola Luisa, me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida siempre, Beca. Pues ayúdanos a entender qué es este hallazgo. De repente dicen Palacio, por ahí estuvo Hernán Cortés, ahí fue capturado Moctezuma. Llévanos tú por este recuento histórico mejor. Sí, pues fíjate que no es, digamos, noticia que existiera ahí ese espacio. Es decir, ya se sabía desde hace mucho tiempo que ahí estaba el llamado Palacio de Axayácatl. Y es un espacio que fue, pues, narrado por todos los cronistas destacados de la conquista, por Bernard Díaz del Castillo. También tenemos noticias de él en las crónicas de Francisco Clavijero. Entonces, realmente sabíamos que ahí estaba, pero la novedad pues es que lo hayan excavado y que lo hayan encontrado en esas condiciones, ¿no? Que pareciera pues casi como congelado en el tiempo. Eso es una maravilla. Y es un espacio importante además que se haya excavado en este contexto porque, bueno, como sabrán, estamos ya llegando al conteo regresivo del 5º centenario de la conquista. Entonces estos hallazgos también nos ayudan a darle un poco cara a todos esos espacios de los que pues se han estado hablando tanto desde 2019, que comenzó a conmemorarse el 5º centenario de la llegada de los españoles al puerto de Veracruz, y conforme van pasando los meses vamos pues celebrando estos hitos, ¿no? de esa historia de la conquista. Entonces en ese contexto también es maravilloso que se haya encontrado. Algunas de las cosas también por las que destaca el Palacio de Axayácatl es por episodios que también son muy importantes para el imaginario que tenemos de la conquista. Uno de ellos es el hallazgo del tesoro de Axayácatl, que era pues, el padre de Moctezuma, y que se dice que los conquistadores mandaron a fundir, a convertir en oro, y trataron de llevárselo a cuestas en la huida de la Noche Triste, y por ello se ahogaron en las acequias que rodeaban el centro histórico. Entonces es pues un espacio fundamental para todas esas historias de la conquista. Sí, sin duda. Como bien dices, entiendo o por ahí leí en los comunicados de salud que en este espacio particular hay investigaciones y excavaciones hace por lo menos 2 décadas, más o menos 20 años, digamos. Sí, sí, y lo más destacado sería dentro de, sí, todos esos años que ya se lleva trabajando, sería los hallazgos que se hicieron en 2017, 2018, digamos en ese periodo, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, se hizo una rehabilitación del Monte de Piedad. Y cada vez que se hace alguna remodelación, alguna obra en el primer cuadro del centro histórico, pues el INAH tiene que intervenir, ¿no? No se puede hacer, no se puede remover una piedra ahí sin que el INAH intervenga. Y entonces, desde ese momento, ubicaron dónde estaban los restos del Palacio de Axayácatl, pero bueno, hasta ahora estamos viendo ya la excavación como tal. Pero sí, es un espacio, insisto, del que ya se tiene mucha información y del que ya se sabía todo esto, pero pues al fin lo vemos, digamos, en todo su esplendor. Yo sé que estamos acostumbradas y acostumbrados a asumir que solo hay ciudades abajo de nuestra ciudad, pero cada uno de estos hallazgos para mí sigue siendo impresionante y me vuela la cabeza. Hay cosas pesadísimas, digo, basta ver la catedral y otros edificios en la zona. ¿Qué tan complicado es justo remover el subsuelo y qué porcentaje, digamos, queda por descubrir? ¿Sabes hasta dónde llegan? Si nos imaginamos, digamos, las cuadras como las conocemos el día de hoy, ¿qué porcentaje falta por explorar, por descubrir y cuál ya tenemos más o menos ubicado? Digo, además de obviamente el Templo Mayor y los demás. Sí, bueno, hay que pensar que el recinto sagrado, lo que llamamos Templo Mayor, pues en realidad era un conjunto de diversos templos, de diversos espacios. Y más o menos para que se den una idea, si conocen, digamos, el sitio donde está excavado Templo Mayor y las ventanas arqueológicas que se hicieron recientemente, pues el límite hacia ese lado, digamos, hacia el norte, del recinto sagrado sería la calle de República de Argentina. Estamos hablando de que llega casi como hasta Santo Domingo
por ese lado. Ese límite sí lo tengo muy claro. Los demás exactamente por cuadras no, pero por ejemplo en el caso del Palacio de Axayácatl en particular, digamos del tema de hoy, se sabe que una vez que se asentó ahí Cortés, porque bueno, digamos que la historia es que Moctezuma primero se los ofrece a los españoles como el espacio donde ellos pueden vivir temporalmente, o en teoría, ¿no? Temporalmente, y una vez que se logra la conquista, ahí Hernán Cortés decide hacer su propio palacio. Y ese palacio se describía como una ciudad dentro de la ciudad, era un palacio realmente monumental y sus límites eran lo que ahora es la calle Isabel la Católica, Tacuba, Madero y, bueno, Monte de Piedad. Entonces, el palacio en sí mismo era también un recinto bastante amplio. Y bueno, insisto, sí hay que pensar que son varias cuadras a la redonda de lo que ahora llamamos Templo Mayor, que ocupaba el recinto sagrado, pero por supuesto también había espacios habitacionales, había barrios. Entonces, mucho de lo que hoy es el primer cuadro del centro histórico también eran parte de los 4 barrios fundacionales de la Gran Tenochtitlán. Se decía en este comunicado un poco esto que mencionas, pero lo explicas, creo yo, con bastante más claridad, que era una parte del palacio mexica de Axayácatl y además una casa construida por órdenes de Hernán Cortés. Es esto lo que dices. Entonces, no es que sean capas, sucedieron al mismo tiempo realmente. Sí, después de la conquista, Hernán Cortés decide que ahí va a construir su palacio y entonces manda al arquitecto Juan Rodríguez a hacer un palacio mucho más grande de lo que era originalmente. Y de hecho es fascinante porque de esa construcción de Cortés también tenemos datos bastante claros y bastante explícitos, porque Bernal Díaz del Castillo, este gran cronista de la conquista, él registró incluso los materiales que se utilizaron para la construcción. Entonces él nos dice que se usó mortero hecho con 10,000 huevos de gallipollo, que bueno, me imagino que gallipollo sería una gallina, ¿no? Y también nos dice que se usó pegote de mortero de 5,000 huevos de gallipollo, de gallipavo. Entonces, gallipavo, pues imaginemos que debe ser un guajolote. Se utilizó arena fina del río Atoyac, entre otras cosas, arena también de la zona de Tacubaya, cal de la zona de Cuernavaca. Entonces, bueno, Cortés no escatimó en gastos, trajo los mejores materiales de los que tuvo noticia de la zona del altiplano y pues mandó traer todos estos materiales para construirse ahí un palacio. Aunque hay que decir que en los primeros años después de la conquista, inmediatamente después de la conquista, más bien habitaría en Coyoacán, ¿no? Y ya posteriormente, digamos, se muda a lo que ahora llamamos el centro histórico. Beca, nos quedan unos minutitos y mencionabas que estamos por cumplir medio siglo o, medio siglo, 500 años. 500 años, medio milenio. O sea, el quinto centenario, sí, exacto. Quinto centenario, claro. Sí, perdóname. Claro, 500 años de esta caída finalmente del imperio de Tenochtitlán para pues llevarse a cabo la conquista. Y ha habido, creo yo, como una reinterpretación justo de lo que nos habían enseñado en la primaria, de personajes como Malintzin, de personajes como el propio Hernán Cortés. Y sé que tú has estado metidísima en estos asuntos. ¿Qué nos recomendarías reevaluar o repensar o incluso ver con otra perspectiva respecto a esta época de la historia de nuestro país? Sí, yo creo que lo que hay que pensar es no tratar de imponer categorías actuales al pasado, ¿no? Hay que pensar históricamente y hay que entender las cosas en su contexto. Hay que entender que los españoles llegaban pues con toda esta carga del mundo católico todavía medieval, ¿no? Donde la religión era todo, la religión regía todos los aspectos de la vida. Entonces hay que entender la conquista no solo como una conquista militar, sino también como una conquista espiritual, en un momento en el que se creía que era necesario que se conquistaran las almas o se convirtieran las almas al catolicismo, un poco para mantener la operación del universo, ¿no? O sea, era un tema así de gran importancia, para ponerlo en términos como un poquito coloquiales, ¿no? Entonces hay que entender por un lado eso, la religiosidad con la que llegan los españoles. También hay que entender el mundo prehispánico al que tampoco le podemos adscribir categorías contemporáneas, ¿no? Muchas veces vemos el comportamiento de Moctezuma y nos parece realmente inadmisible, ¿no? Como cómo los aloja en el palacio de su padre, cómo les da regalos, pero hay que entender que en la sociedad mesoamericana
pues esas eran señales que por supuesto los españoles no supieron interpretar, pero era un poco como de, pues dales lo que piden y a ver si se van, ¿no? Y al contrario, los españoles en el pensamiento europeo lo entendían como una invitación. Entonces hay que pensar que muchas veces todos estos procesos que ahora estamos conmemorando, conforme se va llegando a estas efemérides, tienen mucho que ver con el encuentro de dos mundos y de dos culturas que tienen códigos totalmente distintos. Entonces, eso es por una parte. También hay que entender algo que es, digamos, un tema ya clásico de la historiografía mexicana, que es la idea de que América no existía. Y ahí les recomendaría que lean Edmundo Gorman, que es un referente obligado de esto, que él habla un poco de esto, ¿no? De que América como tal no existía todavía. Exacto, se inventó América a partir de la conquista. Entonces también es importante tener esas ideas en mente, ¿no? Creo que también justo un poco de las cuestiones que se han roto sobre la historia oficial o lo que fue durante mucho tiempo la historia oficial, es esta narrativa de los pobres indígenas que llegaron a ser subyugados por los españoles. Y se piensa que había una especie de hermandad entre los pueblos mesoamericanos, pero en realidad no. Pensar que los tlaxcaltecas o la Malinche siguen siendo traidores ¿a qué? ¿No? México como tal no existía, eran distintos pueblos, eran pueblos rivales, eran pueblos que estaban cansados de estar subyugados a los mexicas. Entonces justo hay que entender mucho, digamos, también de la política de ese momento para no caer un poco en estas interpretaciones maniqueas de ese momento. Beca, pues es siempre un placer escucharte. Te agradezco muchísimo que nos compartas este maravilloso análisis y recuento histórico. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? Sí, muchas gracias, Luisa. Bueno, me pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram como @becaduncan y también me pueden leer cada 15 días en el suplemento cultural de La Razón, El Cultural, cada mes en Revista Este País y en ADN 40 los domingos a las 5 de la tarde. En estos, de hecho, maravillosos recorridos históricos ya también tan pues emblemáticos. Te mando un abrazo, Beca, y muchísimas gracias nuevamente. También un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, fue Beca Duncan, historiadora del arte, y ya nos da todas estas opciones para continuar con su análisis. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Tenemos todavía mucho programa, no se despegue, estamos en De 1 a 3.